Bienvenidos a todos al episodio número 16 de Psychopreneurs. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, para que sepan un poquitito, ¿verdad? De él. Él es presidente de la Cámara de Cáñamo Industrial de Paraguay. Además de eso, vicepresidente de la Asociación de Latinoamérica de Cáñamo Industrial. Y también es CEO de Healthy Grains S.A. El día de hoy tenemos a Marcelo Demp. Muchísimo gusto, Marcelo. Muchas gracias por tenernos por acá. Mucho gusto. Marcelo viene aquí está aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque obviamente está expandiendo un poquito de su industria que tiene, de su compañía de cáñamo, ¿verdad? Que tiene de ciertos derivados. Y creo que nos expliques un poquito qué es exactamente lo que estás haciendo por acá. Y después hablamos un poquito de la historia, cómo inició todo, ¿verdad? Y qué te trajo hasta esta industria directamente. Bueno, buenos días, saludos a la audiencia. Bueno, me encuentro acá en Costa Rica de alguna manera realizando un trabajo con ticos, con los que tenemos una sociedad de una empresa que se llama Canatrit, que en definitiva es la primera empresa en importar productos terminados derivados del cannabis y lograr nacionalizarlos acá en Costa Rica y ya generar de alguna manera una distribución de productos legales, porque básicamente hasta el día de hoy lo poco o mucho que se pueda encontrar acá en Costa Rica son productos que entran de manera ilegal. Cierto. Y bueno, la idea es generar un trabajo legal donde tenga de alguna manera un trabajo similar al que venimos desarrollando en Paraguay. En Paraguay soy presidente de la Cámara de Cáñamo, que es de cannabis industrial no psicoactivo, y también vicepresidente a nivel latinoamericano. Y bueno, en este proceso también creamos la Cámara de Cannabis Industrial acá en Costa Rica, la cual yo también soy presidente. Y bueno, estamos intentando transmitir el know-how que hemos desarrollado exitoso en Paraguay en lo que refiere a marco legal, reglamentación, implementación de procedimientos, que es un gran tema donde básicamente los países se traban y no logran avanzar. Por ejemplo, Colombia y Uruguay son los países pioneros que empezaron en lo que es Latinoamérica en cannabis y son los que más se quedaron, y justamente porque no existe un trabajo público-privado coordinado, y ahí es donde no queremos que Costa Rica caiga en lo mismo que cayó Colombia y Uruguay. Y bueno, estamos haciendo este trabajo de comunicación y educación y de implementación del marco legal paraguayo para traerlo a Costa Rica. Ahí dijiste una palabra como educación. Siento que es como uno de los pilares que hay que fundamentar en cada uno de los actores. Y sí, la verdad que sí, porque hay mucho prejuicio, hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento, y la gente, no solo en Costa Rica, nos pasa en Paraguay, incluso que estamos tan avanzados, y nos pasa en todos los países que estamos, la gente mezcla todo. La gente no entiende mucho la diferencia entre el cáñamo y la marihuana y lo que son licencias medicinales. Por lo nuevo, ¿verdad? También, que es todo esto también. Es un rubro nuevo y bueno, es imposible que la gente tenga el correcto entendimiento de todos los rubros. Y bueno, a sabiendas del desconocimiento que existe, ese es el trabajo que estamos haciendo. Primero, explicando a la gente la diferencia entre una marihuana y un cáñamo, los beneficios que eso te trae, las categorías que se pueden fabricar. Y bueno, siempre estamos dando el ejemplo de Paraguay por el hecho de que fabrica productos terminados de todas las categorías, con registro, con autorizaciones sanitarias, incluso exportando a más de 15 países en el mundo, entre ellos Costa Rica. Y Marcelo, entre tantos países en Latinoamérica, ¿por qué decides, entre tantos de ellos, escoger a Costa Rica? O sea, ¿qué te llamó la atención de Costa Rica como tal para este tema? Bueno, realmente empieza esta historia con Costa Rica hace como 2 años y medio. El señor Alan Durán, que es el presidente actualmente de Canatrit y de la Cámara de Cannabis Industrial, hizo un acercamiento a la Cámara de Paraguay, en donde explicó el interés de desarrollar en Costa Rica el cáñamo, el cannabis industrial, con impacto socioeconómico sustentable. ¿Qué significa eso? Desarrollarlo con familias de extrema pobreza, como lo estamos haciendo en Paraguay, y intentar replicar eso acá. Entonces ahí empezamos una comunicación. Después él visitó Paraguay con un grupo de ticos, y de ahí surge la idea de crear la Cámara Industrial de Costa Rica de Cannabis, y después Canatrit. Iniciamos un proceso de validar los productos con registro y con autorizaciones sanitarias de Paraguay en Costa Rica.
y en ese camino se trajo un contenedor que ya se inició la distribución de los productos. Y bueno, eso fue un proceso de 2 años en donde se iniciaron reuniones con los legislativos, básicamente con cooperativas, alrededor de 130 y algo de cooperativas que aglutinan como 95.000 personas. Y bueno, ese es el trabajo básicamente que también hicimos en Paraguay en los últimos 5 años. A mí me gusta mucho esa filosofía de también abarcar lo social, Sí. ¿verdad? Si tal vez nos puedes, como acá está iniciando, está en génesis todo el tema Canatrix, que yo tengo todo el entendimiento que viene fuerte, pero ¿cómo ha sido esa, llamémoslo, transformación social en donde se ponen a familias también a trabajar allá en Paraguay, que ya ahí está instalado con toda la capacidad? Sí, bueno, es importante entender que al tratarse de cáñamo es de una familia de cannabis, por más que no sea psicoactiva, no tenga el componente psicoactivo del THC, por el simple hecho de ser cannabis, intervienen varias instituciones del gobierno, desde narcóticos, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Industria y Comercio, semillas, temas vegetales. Entonces se creó una comisión donde se trabaja de manera coordinada con la Cámara de Cannabis en Paraguay, a la cual yo soy presidente, y lo que pretendemos es replicar eso acá en Costa Rica. Okay. Es importante explicar eso porque ese trabajo coordinado es el que te va a permitir en una etapa a mediano plazo poder cultivar con las familias de extrema pobreza. No es que vos del día a la mañana podés darle semillas, le haces una capacitación y ya está. No funciona así, porque como cualquier producto agrícola nuevo en un país, primero tenés que hacer evaluaciones agronómicas para ver si esas variedades se adaptan a tu clima y a tu latitud de Costa Rica. No podés darles, porque la idea es ayudarlos, y qué pasa si en vez de ayudarlos los terminás perjudicando, que gastaron plata y al final no les sale, o la planta queda enana o no te da el rendimiento mínimo esperado, y por lo cual en vez de ayudarlos los terminas perjudicando. Sí. Claro. Entonces, primero tenés que entender que esas variedades se adapten con el correcto entendimiento agronómico. Después tenés que acompañarlo, y las empresas con licencia tienen que garantizar la compra de esa producción, porque si no va a ser como otros tantos productos que cultivan y después no saben a dónde vender, o no tiene un valor realmente rentable que termine significando un impacto económico para ellos. Entonces hay todo un trabajo de acompañamiento, de asegurar la compra, de tener el entendimiento de cómo cultivar, de cómo cosechar. Y bueno, también las empresas con licencia tienen que tener el correcto entendimiento de industrializar ese producto y de lograr que la ley te permita generar de esa materia prima un producto terminado que después lo puedas terminar registrando, claro, sea en una cuestión de distensión o medicinal o de cosmético o de alimento, de la categoría que fuese, con las instituciones del gobierno que intervengan para determinadas categorías, y recién ahí una etapa de comercialización. Así que imagínense todo lo que tiene que pasar para que vos puedas ayudar a familias de extrema pobreza. Sí. Es increíble como el conocimiento que tiene Marcelo sobre el tema. O sea, escucharlo hablar, uno dice... Ahí nos dijo todo el círculo, ¿verdad? De todo lo que tiene que años luz suceder. sobre todo eso, Sí. ¿verdad? Porque aquí no se escuchan esos temas. Pero obviamente Marcelo no siempre tuvo ese conocimiento, ¿verdad? Yo quiero saber y que nos expliques un poquito. Si yo le pregunto a un compañero de Marcelo a los 15 años, ¿cómo era Marcelo en el colegio? ¿Cómo era? Siempre fui muy disciplinado. Ok. Sí, creo que Sos metódico. soy muy metódico, muy sistemático, muy disciplinado. Tengo mucha voluntad. Entonces, no creo que en esta vida uno necesite nacer demasiado inteligente. Creo que si uno es disciplinado y se pone metas y objetivos a corto, mediano plazo y está focalizado en eso, creo que esa es la clave del éxito, la focalización, la disciplina que te ordena las prioridades. No es que empieza tu día y vos decís voy a empezar con lo que me siento más cómodo, pero si vos armas tu checklist de pendientes, tal vez estás haciendo la número 16 de tus pendientes en orden de prioridades porque te pareció que es más agradable hacer eso, pero no, uno tiene que definir las prioridades, te gusten o no te gusten. No son antojadizas. No son antojadizas, y uno tiene que tener esa disciplina. Yo termino mi colegio a los 17 años, empiezo la facultad.
ya viviendo solo, ya trabajando. A los 17. A los 17 años mis padres se separan y yo decidí también salir de mi casa y empezar a trabajar. Me contrata una empresa del exterior para llevar la trazabilidad de certificación orgánica de pequeños productores de agricultura familiar de hierbas aromáticas. Ok. Yo no tenía ni idea qué significa lo que acabo de decir, pero bueno, se aprende como se aprende cualquier rubro. Y bueno, básicamente aprendí el know-how de la certificación orgánica en lo que es hierbas aromáticas y entendí el impacto social y la importancia que tiene una agricultura familiar campesina en lo que es los ojos del mundo. Tal vez en Paraguay no lo valoran tanto, o nosotros como latinoamericanos a veces no valoramos el impacto social como te lo va a valorar un norteamericano o un europeo. Y bueno, ahí aprendo un poco el valor de las certificaciones orgánicas, el tema del impacto social. A los 18 años, con ahorros, creo una empresa a mi nombre, una unipersonal. Y bueno, buscando en internet, consigo un cliente de Canadá que quería sésamo, semillas de sésamo. Y me recordaba que los productores que visitaba de hierbas aromáticas también cultivaban sésamo. Entonces fui, los convencí de que me vendan el sésamo, saqué una cuenta corriente en un banco nacional del Paraguay, me dieron una chequera, con la chequera compré... Me reuní con 18 años. Tenía 18 años, compré producción de sésamo con cheques a 30, 60 días, el flete a Asunción con cheques. Contrato una empresa para que me lo limpie, con cheque también, la naviera, el flete, todo con cheque. Y la chequera sí. Repartí 155 cheques. Y bueno, cuando faltaban 8 días más o menos para que empiecen a entrar los cheques, que ya estaba bastante preocupado, entra la transferencia. Fue el primer negocio que hice, gané como $15,000 y dije, un muchacho de 18 años con $15,000 seguramente se va de joda. Y, no, yo creo que gasté $200 en divertirme, el resto lo guardé, ya compré una máquina para no pagar más el servicio de limpieza y ahorrarme ahí. Y bueno, diferentes cositas. Entonces me puse a estudiar Derecho. Me parecía que era una carrera que me parecía interesante en ese momento. Marcelo, ¿puedo interrumpirte antes de que sigas? ¿Qué te motivó a hacer la primera compañía a los 18 años? ¿Fue un tema que vos decías, ok, necesito hacer algo por lo que pasó en mi familia, con mis papás, o simplemente estaba aburrido y quería hacerla? O sea, tuvo que haber como una motivación que tuviste en ese momento. ¿Cuál fue? Creo que siempre quise ser empresario. Siempre, y creo que siempre desde niño tuve habilidades comerciales. Creo que siempre estuve vendiendo revistas, CD, cassette, siempre queriendo hacer negocios de niño, adolescente. Y bueno, siempre quise comprar y vender. Y como ya entré en la parte de agricultura sin querer queriendo, que me contrató esa empresa para llevar la trazabilidad de certificación orgánica. Eso es llevar registros de planilla, dónde cultivó tal cosa, qué cultivó después, hacer un plano de rotación. O sea, no es algo muy complejo, y recibir las auditorías. Y bueno, ese pequeño know-how que aprendí a los 17, 18, dije, bueno, crear una unipersonal no cuesta nada, cuesta $200. Abrir una cuenta corriente en el banco estatal no cuesta nada. Tener una chequera. Y bueno, conseguí un cliente y dije, bueno, es una gran oportunidad para entrar en esto. Y bueno, cuando termino ganando una suma de dinero, que eran sumas de dinero que yo no manejaba, obviamente, mi salario en aquel entonces eran $200. Y imagínense. Y ojo, o sea, usted decía, no cuesta nada ir a hacer a eso. Pero hoy en día hay un montón de personas de 19 años que para todo ponen una excusa, que qué pereza hacer esto, que qué difícil hacer esto, cuando todo está gratis hoy en día. O sea, si comparamos qué era difícil antes a qué era difícil ahora, no tiene sentido. No tiene sentido, porque hoy en día con la tecnología que hay, que no había en mi época. Primer cliente por internet. Por internet, que era un email, después era toda una llamada, era todo, mandar una muestra, era casi una misión imposible de que llegue. Entonces, no, el contrato era por fax, firmar, mandabas por fax, no, era otro mundo hoy en día, una firma digital, todo es con el celular, lo haces, con el celular firmás, con el celular escaneás, con el celular le mandás. Bueno, se dio y mucho aprendizaje. Fueron 3 contenedores, eso llegó con bichos. No tenía el conocimiento. Pero bueno, afronté el problema, di la cara, ahí asumí el reclamo.
para fumigar eso en destino, y le dije, me tenés que comprar ahora 5 contenedores para poder desglosar un prorrateo de esa nota de crédito. Ajá. Y con los 5 contenedores volví a ganar más, por más que recuperé. Y bueno, eso generó un aprendizaje. Estudié Derecho. A los 22 años me recibo de abogado. Cuando me recibo de abogado dije, ¿qué voy a empezar en el Poder Judicial con expedientes sin entender? Porque cuando uno se recibe no entiende nada. O voy a seguir dedicándome a lo que ya estaba haciendo, que era el agro. Cuando me recibo a los 22 años ya tenía 4 empresas de agricultura, ya tenía como 200 empleados. Así que no dudé, básicamente. A los 24 años. A los 22. 22. Sí, este es emprendedor serial, ¿verdad? Realmente. Yo quiero quedarme con una idea que dijiste de cuando lograste los primeros miles de dólares y venías de un salario de $200, que es reiterativo a la gente que traemos acá, que siempre dan el mismo consejo, ok, me los puede gastar, pero lo que hiciste fue reinvertir. 22 años, 4 empresas. Ajá. ¿Verdad? Eso es. Yo tenía un auto normal, una vacación normal al año, no despilfarraba el dinero y lo invertía todo. Y bueno, esos son pequeños tips de disciplina, básicamente, que uno tiene que ir teniendo con el correr de la vida. A los 25 años pasa algo muy interesante, porque yo ya exportaba sésamo y hierbas al mundo. Un cliente de Israel me pide semillas de chía. Yo no sabía ni dónde estaban, ni qué era la chía. Y me pongo a investigar. Yo tenía empresas ya en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Panamá, en Estados Unidos, costa este, costa oeste, tenía varias empresas. Y a los 25 años averiguo que había chía en Jalisco, Guadalajara, y bueno, me fui a comprar 2 contenedores de semillas, lo traje en Paraguay. Desarrollo la chía en el Paraguay, que no hacía chía. Y hoy Paraguay es el mayor productor, procesador, industrializador y exportador de chía del mundo. Maneja el 70% de la chía del mundo. 70%. Sí. Fuiste el precursor ahí en ese. El precursor, y hasta el día de hoy soy el mayor productor, procesador y exportador de chía del mundo. Exportando más o menos a unos 30 países. Mi core business y mi principal negocio hasta el día de hoy es la chía. Y la chía fue lo que financió toda la idea del cannabis, que empieza hace unos 10 años atrás, más o menos. Ok, y digamos, a pasar a parte del cannabis y a hacerlo hoy en día, o sea, ¿por qué elegiste exactamente esa industria? ¿Qué oportunidades viste ahí que te llamó la atención? Bueno, yo viajaba a las ferias internacionales de superalimentos, porque la chía es considerada un superfood, básicamente, por los altos valores nutricionales que tiene. Y bueno, viajando a Europa, a Estados Unidos y a otros países, a ferias para vender y promocionar la chía, conozco una nuez descortezada del cáñamo, que le llaman hemp hard, que es el superfood número 1. Mucho más que la chía, mucho más que el flax, que es el lino, mucho más que todos estos productos, que el maní. Y ahí averiguando me di cuenta que es la nuez que está dentro de una semilla del cáñamo. Y también de esa semilla se hace proteína, que también es un superfood. Entonces tengo un cliente de Santa Mónica al cual vendemos chía para la cadena de supermercado Trader Joe, que me dice, Marcelo, ¿por qué no desarrollamos cáñamo, cannabis industrial en Paraguay? Hace 10 años atrás, y con eso podemos también atender a nuestros clientes, no solo en chía, sino en la nuez o en la proteína derivada de la semilla. Claro. Entonces, entro en el cáñamo, en el cannabis, más para la parte de superfood como alimentos, aprovechando la clientela que ya teníamos y tenemos. Bueno, con ese proceso inicio en el gobierno anterior, un proceso para importar semillas, no había ley, empezar a hacer lobby, educación, hacer presentaciones, presentar cartas de intención de compra de clientes muy grandes para que el gobierno me reciba. No tenía contactos políticos, nunca fui político. Y bueno, fue todo un lobby y un proceso hacerle entender al gobierno paraguayo de que se puede cultivar un cannabis legal, que eso puede terminar acabando con la marihuana ilegal del Paraguay. No se olviden que Paraguay tiene la mayor producción de marihuana ilegal del mundo. Wow. Cultivan entre 30 a 40 mil hectáreas 2 veces al año, verano e invierno. Ilegal porque por ahora es medicinal solamente, ¿verdad? No, es ilegal porque la cultivan justamente la agricultura familiar campesina y comunidades indígenas en el monte
para los narcos. Ya. Esa producción en un 95% se va al Brasil. En Ajá. ladrillos prensados, con palos, con tierra, con moho, con problemas de microbiología, con un jarabe que lo compacta. Básicamente es un producto semi-podrido, de mala calidad. Pero bueno, las favelas de Brasil consumen eso hace décadas. Y Paraguay es el productor. Y Paraguay es el productor. Estamos hablando de 30, 40 mil hectáreas 2 veces al año. Ahí me quedó el tema de hacer lobby político. Sí, empecé a hacer lobby político para intentar que me entiendan de que... Era una necesidad también. Entonces. Era algo alternativo que estaba trayendo al país. Yo ya había traído la chía, entonces tenía de alguna manera un renombre de traer productos de innovación que el país no haga. Y bueno, usando un poco la experiencia de la chía, bueno, confíen también ahora, estoy trayendo el cáñamo, el cannabis industrial. Al principio era no, es imposible, ¿cómo vamos a traer algo que visualmente es casi igual a la marihuana? Hace 10 años fue, más o menos. Hace 10 años. O sea, estamos hablando que en el 2012 se está hablando de esos temas, era un poco polémico. Totalmente. Bueno, aún hoy en día, pero ahí también me imagino que era un poquito más. Mucho más, y bueno, con mucho lobby, con mucho esfuerzo, conseguí traer semilla, que después, con autorizaciones del Ministerio de Agricultura, que después la Fiscalía me la termina reteniendo y que nunca me la liberó. Oh. Sí, perdí dinero, perdí tiempo, pero avanzamos en un borrador de ley, de marco legal, y en el gobierno actual continué lo que dejé en el gobierno anterior, y hubo más acompañamiento político, más apertura. En el gobierno anterior el presidente de alguna manera era permanentemente acusado por negocios similares. Entonces él no quiso en el gobierno anterior que termine liberándose el cannabis en un gobierno de él y que termine teniendo más acusaciones de las miles que tenía. Claro. Y bueno, en el gobierno actual, que era un gobierno más de derecha, que no tenía vinculaciones con nada raro, tuvo la apertura con un perfil más empresarial y bueno, dieron la apertura a poder hacer un decreto presidencial que se termina liberando en el 2019. Okay. Del 2019 a hoy se hicieron 2 años de evaluación agronómica para determinar cuáles eran las variedades que se adaptaban y luego terminamos cultivando en coordinación con el Servicio Nacional Antidrogas cuáles eran las zonas rojas dónde estaba la marihuana ilegal y cómo ir entrando de manera estratégica en esas zonas rojas para ir cambiando la mentalidad y los trabajos de un negocio ilegal por uno legal, con monitoreo, con protocolos de bioseguridad, en donde desde que entregábamos la semilla y hacíamos firmar los contratos a los productores, la Dirección Agraria, con la Servicio Nacional Antidrogas y los militares nos acompañaban, con ametralladoras, todo un proceso hasta que se generó una flexibilización y hoy en día los productores obviamente prefieren hacer un cáñamo legal al lado de su casa con su familia, donde el verdadero impacto económico, el verdadero dinero va a ellos y no trabajando para un narco en donde el padre del hogar abandona el hogar, crea un desarraigo, desaparece 6 meses, se va al medio del monte a cultivar para los narcos con todo el riesgo que implica trabajar en la clandestinidad, en donde son explotados y el verdadero impacto económico no va a él, va al acopiador distribuidor. Entonces... ¿No te dio miedo meterte en ese rubro en algún momento? Si uno va a estar teniendo miedos por cada cosa, básicamente no vas a hacer nada y te vas a quedar en tu casa. Te vas a quedar en tu casa. Eso es. Okay. Me imagino que te dijeron muchas veces. Creo que el miedo es lo que hace que uno esté permanentemente en alerta. Y eso hace que, bueno, uno es parte del proceso. Sí, bueno, miedo hasta para salir a la calle o pasearte en Sao Paulo también uno tiene miedo. Es cuestión de tomar algunos recaudos, algunos cuidados y bueno, saber cuidarse. Básicamente no estoy atacando el negocio de lo ilegal, básicamente estoy trayendo una revolución industrial. Sí. Es una transformación social, que es lo que hablamos al principio también. Es una transformación social. Si los narcos entienden, que lo van a entender a corto o mediano plazo, que el negocio de ellos no es sostenible en el tiempo, menos un cultivo de marihuana ilegal en el medio del monte con las imágenes satelitales que hay hoy en día, con la tecnología.
les caen en 2 minutos, los tienen totalmente identificados, te arrasan la producción. Hoy en día con las escáneres en la frontera, en la aduana, o sea, con la tecnología es muy fácil todo. Y cuando ellos entiendan de que tienen que migrar en algún momento de su ilegalidad a un negocio de legalidad, bueno, ¿es eso? Sí. No es sostenible mucho más en el Cae tiempo. por su propio peso, como quien dice. Marcelo, una pregunta, digamos, para todos los que están viéndonos ahí desde casa y que dicen, ok, tal vez han tenido siempre su tabú sobre el cáñamo, la marihuana, etcétera, así que eso te pone loco, que te pones a ver cosas, etcétera. Cuando usted le habla de que hay derivados diferentes, de que no les va a dar esos efectos, ellos no entienden cómo eso puede suceder. O sea, cómo una planta que da eso puede dar algunos otros tipos de cosas y puede tener alcances tan altos hasta en poder hacerlo en galletas, en mantequilla de maní, en de todo. O sea, ¿cómo puedes explicarle vos a la gente cómo es ese proceso desde que se agarra la planta como tal a llegar a ese punto y cómo lo desarrollas vos con tu compañía? Sí, bueno, como presidente de la Cámara de Paraguay, no solo trabajamos con mi compañía, sino que trabajamos con otras compañías que también tienen licencia y que también cumplen todos los procesos en la ley. ¿Cómo estamos trabajando? Básicamente yo puedo separar a una planta de cannabis en 3 partes. Ok. Parte 1, las ramas. De las ramas son las fibras. De las fibras podés hacer nanocelulosa. De la nanocelulosa podés hacer papel, plásticos ecológicos, compostables, biodegradables y podés hacer tela. Sí, es muy interesante. Ahora acabamos de hacer un JV, un joint venture con una empresa de Austria que está trayendo también tecnología para utilizar las fibras para hacer materiales de construcción. En Paraguay ya se está iniciando, estamos en esa etapa. Bueno, y también con otra empresa de Brasil se tiene una alianza donde se está desarrollando la fibra del Paraguay en una universidad en Canadá que se llama Waterloo, en donde está desarrollando una tecnología para cambiar la matriz que históricamente es de pino o eucalipto, para usar las fibras del cáñamo para hacer plásticos, diferentes clases de plásticos. Con las fibras, cuando decís las fibras, o sea... Es la rama, como los tal. palitos. Okay. De los palitos, eso se desmembra y te queda una fibra. Okay. Súper flexible en aplicaciones, es por lo que súper veo. dura, es una de las fibras más duras, también se usa para materiales aislantes de temperatura, por eso es muy... Versátil totalmente. Es muy interesante, hay casas en Japón, por ejemplo, que no usan ladrillos, usan materiales aislantes de temperatura, no son inflamables, como es el caso del cáñamo, y son ecológicos o compostables, entonces con esa mentalidad de no contaminar y al no ser inflamable y al ser flexible, pueden construir casas para el estilo que ellos usan en Asia. Entonces es muy interesante. Bueno, eso es de las fibras. De las semillas podés sacar diferentes productos. Las semillas se pueden prensar porque es una oleoginosa. De eso sacas un aceite que es en un 30 y algo %, y del resto te queda al prensar un expeller, un cake. De ese cake se microniza y tenés proteínas. Una harina, podés hacer panificado, galletita, o podés hacer productos para barritas proteicas, o un hemp protein para los que entrenan en los gimnasios por la alta concentración de proteína. No existe un producto vegetal en el mundo con tanta concentración de proteína. Proteína vegetal, wow. Nosotros con la tecnología en Paraguay estamos comercializando al 50 y algo % de proteína. Otros productos de origen vegetal que son considerados top están en torno al 30%. Y hemos hecho pruebas, podemos llegar hasta el 95% de proteína con el derivado de la semilla. Wow. Bueno, ¿qué pasa con el aceite? El aceite tiene los omegas, tiene la concentración más alta de omega 3, omega 6, omega 9, aminoácidos. Es un complemento nutricional. Eso lo podés usar tanto como para alimentos, lo pueden usar también para... es súper hidratante y tiene una vitamina E que retrasa el envejecimiento celular, por lo cual se usa mucho para productos de cosméticos, productos de skincare, body care. Hay marcas internacionales como Sephora que lo reusan. Entonces del aceite de la semilla puedes usar como alimento y para la parte de cosmético. De la torta al prensar puedes usar para proteína o harinas. Y si no prensas la semilla y le sacas la cutícula, la cascarita, la descortezás, te queda una nuez
que es una almendra, que es el superfood número 1, que se puede poner en mantequillas de maní, la puedes poner en alimentos y que te quede como un crunch. Yo probé las de Canatrix. De Sí. hecho, hay por ahí unos videos y demás. Y Sí. realmente es deliciosa. Sí. Es decir, es realmente un superalimento. Es un superalimento y esa nuez que encontrás es la parte de adentro de la semilla. Entonces ya hablamos de las fibras, ya hablamos de las semillas y todo lo que se puede y se está haciendo. Y te queda la parte, bueno, eso te lo dan las variedades machos. Ok. Hay variedades femeninas. Las variedades femeninas, la variedad macho te da semilla y fibras. Ok. Nada más. No te da capullo. La variedad femenina no te da ni semilla ni fibras prácticamente y te da flores, Ok. capullos. Bueno, de las flores se mete en una línea de extracción de moléculas o cannabinoides. Los cannabinoides son sustancias químicas naturales que se encuentran en las flores. Son como extractos naturales. Dentro de las flores hay más de 100 cannabinoides. El mundo, el que más conoce, es el CBD. Ajá. Pero fuera del CBD tenemos más de 100. CBD, CBN, CBG, CBNDC, un montón hay. Cada uno te genera un efecto diferente. Ok. Y si haces un blend, metes un CBN con un CBD, te da otra cosa. Entonces vos podés empezar a jugar con los cannabinoides para diferentes efectos. Es importante entender que el único controlado o prohibido o limitado en la ley es el THC, que Claro. también es un cannabinoide. Pero ese cannabinoide se encuentra en un porcentaje muy alto en la marihuana. En la marihuana tiene en las flores, en las variedades femeninas, te da mucho THC y muy poco del resto. En el cáñamo te da mucho del resto y casi valor insignificante del THC. Es todo lo opuesto. Los dos son variedades femeninas. Visualmente son Similar. lo mismo. Vos no vas a diferenciar una variedad femenina de cáñamo con una variedad femenina de marihuana. Pero en Solo en composición sí son diferentes. En el análisis del componente del THC, una te va a dar 20-30% y la otra te va a dar menos del 0,3%. Y en la marihuana tiene mucho THC y muy poco CBD y el resto de los cannabinoides. En el cáñamo te da muchos cannabinoides y casi nada del THC. Bueno, esos cannabinoides vos usás para diferentes cosas. Si querés una crema para golpes y dolores, usás CBD. Si querés un gotero sublingual para cuestiones de epilepsia, convulsiones, autismo, Alzheimer y otras tantas enfermedades, usás también el CBD, que se puede usar de manera líquida o sólida. Ok. Y te da diferentes efectos y tiene diferentes beneficios. Si querés usar un desinflamatorio, usás un CBG. Si querés usar un producto de distensión, una gomita, un cigarrillo, un chocolate, un cigarrillo electrónico que sería un pot, un vape, usás una combinación probablemente de cannabinoides del grupo CBD que te dan un efecto de relajación, de distensión, pero vos no estás usando THC. Entonces, para generar efectos de distensión, no necesitas usar el THC, básicamente. Yo tengo dos preguntas que tengo así como en la mente. ¿Por qué hasta en estos momentos, en los últimos años, se empieza a hablar más del CBD y de todos estos tipos de derivados de la planta? Y número dos, ¿cómo hacen las compañías o cómo sugerís vos que puede una compañía ser relevante entre su competencia? Porque ahora hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Pero ¿cómo puede resaltar una compañía que quiere empezar a hacer algo como esto sobre los demás? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja. Entiendo por qué Kurt las pone así, porque es decir, el CBD se puso de moda. ¿Cómo nos diferenciamos, verdad? Entonces, sí, es un reto, me imagino. ¿Qué pensás? Es un reto que conlleva muchas cosas. Uno siempre tiene que intentar innovar. Ok. Entonces, sacar productos que no sean los que todo el mundo está sacando. Yo estoy convencido de que es un camino interesante. Diferenciarte entre los demás. Si todos te sacan un gotero para dormir de CBD, bueno, vos sacás un blend. Sacás CBD con melatonina.
por darte un ejemplo. Bueno, entonces la innovación siempre es un camino para tener éxito. 2, ser más competitivo que el resto. Que de alguna manera las personas vean que en tu producto hay un beneficio económico con relación al resultado a X días y que te cueste menos. Entonces, buscar competitividad, innovación, diferenciarse ofreciendo algo diferente al resto, bueno, creo que eso sería un camino. También, no poner todos los huevos en la misma canasta, todo el mundo enfocado en lo farmacéutico, en lo medicinal. En nuestro grupo en Paraguay, en donde menos focalización tenemos en lo farmacéutico. Ya, porque todo el mundo lo está haciendo. Porque todo el mundo creo que es lo que todo el mundo creen que entienden más. Todo el mundo creen que el dinero está ahí. Exacto. Y yo digo que no digo que no esté ahí, pero digo que hay otras categorías de producto en donde también hay mucho dinero, en donde tenés menos competencia, en donde se puede innovar más. Cigarrillos electrónicos, cigarrillos comunes, los productos de distensión, en los productos de skincare, body care. Son productos donde hay mayor margen. Las personas están invirtiendo en cuidarse. Claro. Vos estás trayendo productos de innovación, productos que no tenés competencia, pero probablemente en los farmacéuticos sí vas a tener competencia. Ahí decís innovación porque es crear o emprender a través del conocimiento y no por el dinero, es decir, no por la fiebre del oro. Cuando vos tenés el correcto conocimiento de cómo utilizar las moléculas o los cannabinoides, vos podés ser una máquina de fabricar productos que nunca alguien en el mundo haya fabricado. Podemos hacer agua con sabores, energizantes, bebidas, infinidad de productos uno puede sacar si tenés el correcto entendimiento de cómo utilizar los cannabinoides y si tenés una planta industrial habilitada con el GMP por tu Ministerio de Salud correspondiente, vos podés sacar una infinidad de productos. Y recomiendo a una empresa que esté empezando a no largarse a una fabricación grande que no la tenga vendida. Uno puede fabricar, implementar los registros de los productos, tener un brochure, tener un catálogo, sin tener un gran stock durmiendo ni haber arriesgado el dinero, y sobre pedidos concretos que vendés con un brochure, fabricas. Buen tip. Claro. Entonces, Buen hay tip. maneras de evitar los riesgos. Yo me quería ir por ese lado porque antes nos diste casi un masterclass ahí de todas las aplicaciones, ¿verdad? De la planta. ¿Cómo se lleva eso a la industrial? Porque antes del podcast estuvimos hablando y nos decías, bueno, hay 9 plantas industriales en Paraguay que son gigantescas. Por ahí vimos videos, después los vamos a compartir. ¿Cómo es ese manejo de esas plantas industriales tan grandes, verdad? Que también esas plantas, me imagino, son parte de lo que te hacen poder competir bien, porque tenés claro, los instrumentos para poder fabricar lo que querás, prácticamente. Sí, es clave entender que sin el correcto trabajo público-privado no se podría hacer nada. Que es el problema que está sufriendo hoy Costa Rica. Claro. Es el problema que tiene Colombia. Sí. Es el problema que tiene Uruguay. Es el problema básicamente que es el común denominador. La falta de trabajo público-privado. Estamos acostumbrados que el sector privado le pegamos con un palo y le criticamos al sector público, y el sector público cree que está desempeñando un gran trabajo cuando te pone palos en la rueda permanentemente. Así funciona la idiosincrasia. Sí. Pero si vos lográs con un buen trabajo, una buena coordinación, que del lado del gobierno se pueda crear una comisión donde haya un representante de cada institución que intervenga, por lo cual tenés una mesa redonda de trabajo con todos los referentes. En el sector privado, para eso está la Cámara. Claro. Entonces la Cámara pone el orden del día de los temas a resolver. No es que el gobierno toca sin tener entendimiento, no hace gran cosa. Entonces vos de esa manera, el sector público recibiendo los pedidos del sector privado, para traer este producto no hay protocolo. Bueno, implementemos un protocolo. No, para hacer esto no hay un procedimiento. No, para hacer esto la fiscalía no tiene los análisis, no tiene el equipo. Entonces, a medida que vas caminando, te vas dando cuenta que en este rubro tan innovador no hay nada. Tenés que crear y estructurar y implementar el todo. Claro. Bueno, ese trabajo cuando se logra, básicamente se puede hacer todo.
Bueno, Costa Rica está en ese proceso de implementación, de implementar una comisión, de empezar un trabajo de coordinación público-privada que todavía no hay, pero creo que si Costa Rica se sigue demorando, va a perder una coyuntura que puede aprovechar al tener un aliado estratégico como Paraguay para convertirse en un centro de distribución para todo lo que es Centroamérica, Caribe y México. Hoy Costa Rica ha logrado registrar y nacionalizar productos terminados de Paraguay mucho más competitivo en costo de lo que cuesta un producto norteamericano que hoy te está ingresando sin registro, con costos altos, de alguna manera fomentando el lavado de dinero. Claro. Cuando se puede hacer algo todo lo opuesto y paralelamente a esos iniciar un camino de evaluación agronómica para entender en una mediana etapa darle semilla a los productores y por qué no empezar con los más necesitados de extrema pobreza. Entonces más o menos creo que es en donde hoy está un Costa Rica, en donde se puede ir, pero hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo es el terreno? ¿Árido? ¿Flexible? ¿Se puede? Es muy flexible. Okay. En inglés el cannabis es conocido como weed. Y weed significa hierba. Es un yuyo. Es rústico, te aguanta los fríos, te aguanta heladas, te aguanta calores, no necesita mucha agua. Entonces, es algo que normalmente se adapta a cualquier clima, pero igual hay que probar. No porque en Canadá sale espectacular o en Paraguay sale espectacular una variedad, con eso es suficiente para desarrollarla acá. No, hay que hacer las pruebas correctas con la madurez y más aún a sabiendas de que le vas a pensar dar a las familias de extrema pobreza, tenés que darle algo que tengas la seguridad del manejo agronómico y de adaptación a tu clima, porque no los podés poner en riesgo. Dani, vos te referías como en el ambiente político, ¿verdad? Bueno, a ambos me sirve eso también porque sirve. Sí, cuando lo he hablado también, eso es otro conocimiento que tiene que adquirir el que cultiva, que es muy importante, pero el que cultiva las leyes, ¿verdad? También, ¿cómo está ese contexto? Sí, bueno, acá tenemos reuniones con la Asamblea Legislativa pasado mañana, tenemos reuniones en un rato con el ministro de Salud, del Ministerio de Agricultura también, tenemos reuniones con cooperativas. La verdad que no es fácil porque básicamente estás lidiando con instituciones públicas que no tienen el conocimiento y las instituciones públicas nunca van a la velocidad del sector privado. Entonces, ese es un problema. Ese es el problema. Ese es el problema de que en Colombia las empresas de cannabis están quebrando, los productores están quebrando. Ese es el problema, que un Uruguay no logra fabricar un producto terminado y exportarlo. Que hace 9 años que están con ley y lo máximo que han logrado es exportar un poco de flores a granel en bulk a Suiza. Eso hizo de que uruguayos estén cerrando los negocios de cannabis, Colombia también. Empezando hace mucho. Empezando, son los primeros, hace 8 o 9 años atrás. Y Paraguay, que empezó hace casi 4 años y medio, se convirtió en referente. Y yo creo que la clave del éxito en lo que es el cáñamo se debe mucho al trabajo público-privado. Esta última parte de la entrevista queremos hacer un poquito más, como más personal, como más de Marcelo. Entonces queremos preguntarte, o sea, ¿cómo te organizas? O sea, estás haciendo de todo, a todo momento, un montón de países. Ahorita mencionaste ese checklist que es importantísimo, que alguna vez hemos hablado aquí, la lista de poder de cosas que hay que hacer en el día. Pero, o sea, ¿cómo vos te organizás? ¿Estás viajando mucho ahora? Viajo mucho, empresas norteamericanas están viniendo a usar a Paraguay como un hub para producir, industrializar y exportar. Hay una empresa de Norteamérica que ahora cerró una sociedad con una empresa paraguaya para producir cigarrillos de cannabis en Paraguay. Porque Paraguay tiene menos impuestos básicamente que Estados Unidos, es mucho más atractivo en el costo, se vuelve mucho más competitivo fabricar cigarrillos en Paraguay que en Estados Unidos, utilizando la marca de celebridades de Estados Unidos como Snoop Dogg, que es un rapero muy famoso. Claro. Y bueno, dentro de poco vamos a tener marcas de cigarrillos Snoop Dogg, Gummy y otras cosas. Así que andamos con muchos viajes y haciendo alianzas estratégicas. Con relación a tu primera pregunta, ¿cómo me organizo? Y bueno,
arranco a entrenar al gimnasio. Hoy te vimos ahí temprano, ahí te vi en las redes sociales. Siempre disciplinado, como decía ahora al inicio. Hay que intentar porque, bueno, a mí me gusta arrancar haciendo ejercicios a las 7 de la mañana. No puedo yo. Puedo en la noche. En la mañana no puedo. Pero lo importante es que lo hagas. No Sí, necesariamente tiene que ser a la mañana. Curtes de mañana también. Sí, yo soy igual a la mañana. Ok. Te da muchas energías. Claro. Y es muy importante suplementarse con un profesional, no uno que va ahí, mira, me gusta escuché que mi amigo lo consume. Todos somos diferentes, nuestros organismos, y hay que suplementarse con un profesional. Okay. Entonces también me suplemento y bueno, en esa parte de la suplementación también intento cuidarme con la alimentación. Así que, como verán, estoy hablando mucho del cuidado físico, mental, y es importante para que uno esté bien. Claro. También es importante conocerse y en momentos de ansiedad o de estrés, creo que cada uno tendrá una manera de combatirlo. Algunos caminan, otros salen a divertirse, otros fuman cigarrillo, y yo fumo CBD, básicamente. A mí me hace muy bien, me conozco. Sé qué cantidades consumir, de qué manera, y logro equilibrarlo en minutos de manera respiratoria, con cigarrillos o con cigarrillos electrónicos. Y bueno, de esa manera no tengo ansiedad, no tengo estrés, soy disciplinado, hago ejercicio, me alimento bien, me suplemento bien. Entonces siempre estoy con energía, no estoy tan agotado. Y bueno, es clave para el crecimiento empresarial tener un equipo humano. Por ahí va yo. Sí, claro. Ustedes ven a Marcelo, pero detrás de Marcelo, ¿quién está? Claro. Hay, no sé, 1000 personas. Tenemos un equipo, una estructura muy grande. Y bueno, la clave también del éxito es un equipo humano. Que bueno, esa tranquilidad que tengo yo, que puedo estar viajando y al mismo tiempo sé que hay un equipo humano que no se nota la ausencia de Marcelo. Yo quería preguntar cómo transmitís esa filosofía. Hay una cultura empresarial definida en donde vos sabés que transmitís un mensaje de cómo se trabaja. Y bueno, tenemos un estilo de trabajo con certificaciones internacionales que te ordenan en procedimientos. Tenemos en nuestro grupo 16 certificaciones internacionales para acceder a todos los mercados. Nosotros comercializamos a Costco, a Walmart, a Whole Foods, a Trader Joe, a Mercadona, a Aldi. Wow. Entonces, con esas certificaciones internacionales, no es que cualquiera puede ir a hacer cualquier cosa. Entonces, hay un orden, hay una trazabilidad, hay un proceso que se tiene que cumplir para cada cosa. Y hay una jerarquía dentro de cada estructura. Y bueno, y ahí es donde necesitas personas de confianza en puestos estratégicos para poder seguir creciendo. Y con esa filosofía hoy en día estamos buscando alianzas estratégicas. Costa Rica es una alianza estratégica. Panamá es otra, Estados Unidos es otra. Permanentemente estamos haciendo alianzas estratégicas para ir avanzando en un rubro que es muy prometedor, pero que yo considero que todavía estamos en una etapa muy incipiente. Marcelo, ¿cuál es tu definición del éxito? Hacer algo que a uno le haga feliz, de alguna manera. Eso también te gratifica muchísimo. Yo creo que todo lo que hago no necesariamente lo hago ya por el dinero. Lo hago porque da sentido a mi vida, porque de alguna manera siento que estoy colaborando con el mundo. Las variedades de cannabis que desarrollamos en Paraguay con familias de extrema pobreza y con comunidades indígenas son las únicas en el mundo que tienen una validación de captura de carbono. Lo hicimos con una certificadora de Estados Unidos que se llama SGS, nos demoramos 4 años. Entonces sabemos perfectamente cuánto contaminamos al cultivarla, cuánto capturamos y el balance cuánto es de manera positiva. Entonces estamos haciendo un trabajo muy importante para que con el cáñamo podamos convertir al Paraguay carbono neutral, que el cáñamo absorba todo lo que el Paraguay contamina a nivel año, en todos sus rubros. ¿Qué posicionamiento estratégico convertiría a Paraguay a nivel mundial en lograr algo así? Y al mismo tiempo acabar con un negocio ilegal por uno legal y al mismo tiempo ayudar a familias indígenas. Tenemos 7 comunidades indígenas, 14,000 indígenas.
tenemos. Muchos de ellos trabajaban para lo ilegal. Entonces, todo este trabajo, cuando me decís, ¿cómo consideras el éxito? Ayudar a tantas personas. Sí. Y que te gratifique y que al mismo tiempo logres ser feliz y tener una familia también que te da felicidad. El equilibrio en la vida es el éxito. Entre lo familiar, lo empresarial, lo emocional, el físico. Intentar tener ese equilibrio, que es muy difícil. Uno se sale siempre de ese equilibrio en alguna cosa, pero intentar tener un equilibrio es el éxito. Ahí cuando dijiste se sale del equilibrio en alguna cosa, siempre tenemos una pregunta que es en qué gastan, qué caprichos tienen a veces que lo sacan de tal vez de lo corriente. Por ejemplo, antes veníamos hablando y me dijiste que habías hecho rafting acá en Costa Rica, turismo. No sé si va por ese lado del turismo, del paseo, o cómo distiendes. ¿Qué es eso que vos gastás así, que vos digas, yo sé que no debería gastar aquí, pero lo hago porque me gusta y me hace feliz? Culposo, ahí culposo. Sí, uno siempre tiene algunos caprichos. Sí, pero son de alguna manera pequeños lujos que uno se da y son buenos dárselo, claro, porque de alguna manera uno siente que el esfuerzo que está dando se bonifica. Se bonifica. Es una bonificación para uno y un poco de mimos para uno mismo es espectacular. En un spa, en comprarse ropa o en un turismo o en pasar relajado. Entonces, sí, coincido que plenamente intento darme algunos gustos que no me saquen del todo del equilibrio, ¿no? O muy poquitito. Ahora, por ejemplo, estoy en una gira de varios países y bueno, no estoy comiendo mi alimentación, no estoy entrenando como debería, no estoy en mi rutina y de alguna manera uno pierde el equilibrio, pero bueno, tiene que tener el conocimiento de que, bueno, apenas uno vuelva, tiene que retomar con todo y a veces cuesta ese proceso, pero es parte del proceso. ¿Qué te cuesta en eso, la comida? Tal vez llegar, ya comiste gallo pinto y todo acá. Sí, ya comí. Ah, bueno. Y son muy ricas las comidas, pero no necesariamente son las que uno debería comer dentro de su alimentación. Y los hoteles son increíbles, pero no es tu cama, no es tu casa, no es tu día a día. Y bueno, eso te saca un poco. El jet lag es fulminante. También fulminante, sí. Los primeros 2 días en Las Vegas, hace unos días que llegué, no podía dormir. Porque la diferencia de hora y todas las reuniones, y bueno, las primeras 2 noches no estuve despierto. Y es justamente por haciendo eso. alusión al eslogan de la ciudad, ¿verdad? No dormís, estás ahí permanentemente. Sí. Últimas dos preguntitas que tengo. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que le pueda dar a las personas que están escuchando en este momento, que tal vez usted en algún momento escuchó o que usted considera que es eso? Sí, es clave el orden financiero. Normalmente las personas no son ordenadas, no son disciplinadas, las personas normalmente son dispersas. Y bueno, personas dispersas que no saben bien ni cuánto gastan, ni cómo lo gastan, ni en qué gastan, ni con claridad cuánto ganan, y mezclan todo, terminan gastando más de lo que ganan. Entonces eso los lleva a un desorden financiero que es muy difícil crecer. Y es muy importante el ahorro y la inversión correcta. Entonces es muy importante saber cuánto realmente uno gana. Es importante definir las prioridades en la disciplina. Alquiler, comida, no sé, combustible o cuotas de determinadas cosas. Entonces es muy importante ordenarse en ese proceso de disciplina y saber bien claro cuánto uno gasta, cuánto uno gana. Y bueno, ahí uno va a tener que tomar decisiones que pueden doler en alguna etapa de la vida, pero va a ser de que todos los meses no te vayas para atrás. Creo que es el primer paso financiero. Y bueno, el día que uno ya empiece a ganar, no gastarlo en tonterías y saber invertirlo en algo que te pueda después de alguna manera ir generando mayor lucro. Y bueno, esos son los consejos financieros fáciles para que cada uno... Necesitas un cuaderno, una hoja y una lapicera. No es muy complicado, pero ese orden nadie lo hace. ¿Y cuál fue el peor error financiero que tal vez le ha sucedido a usted en algún momento, que usted lo vio como un aprendizaje en este momento? Soy muy arriesgado y muchas veces invierto capital en determinados negocios sin tomarme el tiempo de análisis correcto.
cada año probablemente menos, con más sabiduría, pero durante toda mi vida he invertido en 1000 cosas que me reventé contra la pared y estoy lleno de chichones y moretones por haber hecho inversiones de todos los tamaños, con socios que de repente no son los correctos o en negocios que no estaban bien estructurados y por el entusiasmo y la calentura del momento terminé haciéndolos. Y bueno, creo que lo que ahora llaman intuición en negocios es todo ese montón de moretones y chichones que decís de los golpes que te llevaste. No es intuición mágica. ¿Cómo lo discernís ahora en este momento? O sea, hay ciertas cosas que te... Hay un feeling, hay algo más de dato. Sí, hoy en día he logrado estructurar casi todos mis negocios de una manera en donde el riesgo financiero no lo corra yo. Ok. Sí, pero hasta hace poco, hasta hace 2 años atrás, todos los riesgos financieros siempre los corría yo y en ese proceso tenía un montón de golpes. Y hoy en día ya intento hacer todos los negocios en donde el desgaste financiero no sea uno y todas las nuevas alianzas que implementamos están de alguna manera encaradas de una manera que el financiamiento venga de parte del socio aliado nuevo. Marcelo, para todos los que quieran buscarte en redes sociales, ¿cómo pueden encontrarte? Estoy como Marcelo Demp, D-E-M-P, que es mi apellido, en todas las redes sociales, LinkedIn. Hemp no, Demp, con D, ¿verdad? Con D de dedo. Y bueno, también estamos como Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay, que es CCIP, también en todas las redes sociales. Y como LAIJA, con HA, que es la Asociación Latinoamericana. Y bueno, acá en Costa Rica estamos como Canatrist, que es Costa Rica Hemp Time, la empresa que también están en todas las redes, y la Cámara de Cannabis Industrial de Costa Rica. Sí, de mi lado, ahí van a ver videos que estoy haciendo, de hecho, de Canatrits. Yo voy a seguir muy de cerca también la compañía, todo lo que ustedes van a hacer acá. Entonces, yo, cuando escucho hablar de todo lo innovador que puede ser, no me queda duda de que se puede generar una transformación acá en Costa Rica también. Sí, en Paraguay ya tenemos una franquicia de dispensarios, como si fuera un Starbucks, pero de tiendas físicas de cannabis. Canashop, y que ya están en las fronteras con Brasil. Entonces se está generando un turismo canábico muy interesante, donde Brasil son 220 millones de habitantes y no tienen marco legal. Entonces es muy interesante. Y bueno, esta franquicia queremos traer también a Costa Rica pronto. Y bueno, esa franquicia de repente tiene un impacto doble porque tiene un proceso de educación, en donde las personas que te atienden en esas tiendas te explican para qué sirve cada cosa, qué beneficio te da. Y el simple hecho que encuentres una tienda física de cannabis en un shopping, en un mall, hace que ya vayas perdiendo ese prejuicio, ese miedo. Y ya por el simple hecho de que esté en un shopping ya te da una tranquilidad. La visualización ahí de la tienda. Sí. Probablemente las personas que entren a comprar hoy un producto de cannabis se sienten como que están entrando en un sex shop. Sí, como que no sé si es legal o ilegal, que no me vean. Más o menos existe todavía ese proceso, pero bueno, se está cambiando y creo que es un proceso natural. Cuando abran la primera vamos a estar ahí. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Seguro que sí. Tienen que estar, sí o sí. Va a ser importante. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. ¿Verdad que te agradecemos muchísimo? Gracias. Un placer. Gracias a todos ustedes por vernos como siempre. Ya saben, síganos en todas las redes sociales. Denle suscribir si no lo han hecho. Comenten y díganos qué les pareció este episodio. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por todo. Nos vemos.